Muy buenos días. Estamos en esta condición a la cual nos sujeta la pandemia, explorando nuevas formas. Bastante complicado resulta observar cómo muchas veces esta virtualidad, este uso de las tecnologías nos atropella. Sin embargo, también representa una oportunidad en el desarrollo del conocimiento. Eh, desde la primera sesión hablábamos del baloncesto, más desde el deporte, como un hecho social y una práctica cultural. Sin embargo, esto no implica que no se haga referencia a toda aquella parte disciplinar que tiene que ver con la fisiología, con la anatomía y el mejoramiento de la condición física para, por tanto, un mejor desempeño deportivo. Por eso es que hoy vamos a hablar del calentamiento. Vamos a empezar haciendo una definición de lo que es el calentamiento físico deportivo. Básicamente, este consiste en la ejecución de diversos ejercicios previos a la actividad física o a la competencia deportiva que se pretende desarrollar. En esta dinámica, en principio, están implicados el sistema muscular y el osteoarticular. Sin embargo, a medida que se avanza en esta ejercitación, a medida que el ritmo aumenta, se ven implicados otros sistemas como el cardiorrespiratorio, así como los motores energéticos. Pasamos de lo aeróbico, sí, por momentos, a lo anaeróbico, y de esta manera vamos a entender que que el calentamiento, que es una puesta a tono del organismo para asumir un trabajo mucho más fuerte, implica una respuesta de todo el organismo. Eh, en cuanto a la caracterización, se hace evidente que el objeto primordial del calentamiento es predisponer o preparar al organismo física y mentalmente para lograr un rendimiento físico, un rendimiento mental en el deporte o en la práctica física que pretenda desarrollar. Asimismo, en principio, pretende evitar que se produzcan lesiones, ¿sí?, a nivel osteoarticular o muscular. La idea es que a través de estos ejercicios se aumenta el ritmo cardiorrespiratorio. En ello se estimula la circulación sanguínea y, por supuesto, el aumento de la temperatura corporal. En otras palabras, el aumento del flujo sanguíneo a nivel corporal supone incrementar el aporte de oxígeno por aquello de la sangre arterial, ¿sí? E igualmente mejorar la eliminación de dióxido de carbono como respuesta del organismo al aumento de el circuito venoso. Igualmente, ese aumento del ritmo cardíaco y de la actividad pulmonar significa eso, ¿no? Pues el aumento de la actividad pulmonar provocando un aumento en la ventilación y en la utilización del oxígeno. En fin, si intentásemos recapitular hasta este momento, el calentamiento básicamente es la movilización suave y progresiva a nivel articular y muscular para posteriormente realizar esfuerzos intensos, evitando lesiones y obteniendo un máximo de rendimiento. Por medio del calentamiento, vamos a conseguir que todos nuestros sistemas cardíaco, respiratorio, muscular y nervioso trabajen en forma progresiva, predisponiéndose para asumir un gasto de energía mayor del comúnmente acostumbrado. Gracias a la mediación del sistema, esto gracias a la mediación del sistema endocrino y a la regulación hormonal. Recordemos que el ejercicio finalmente
va a generar en el deportista una serie de hormonas, como por ejemplo las beta endorfinas, que potencian una, una condición particular. Es decir, las beta-endorfinas procuran, es algo así como una hormona de la felicidad. eh, Genera estados de éxtasis y eso se logra a través del ejercicio. Claro, para llegar allá hay que transitar por el dolor. Es decir, el esfuerzo físico implica muchas veces asumir ciertos umbrales de dolor, pero al final, con la aparición de las betaendorfinas, se regula y se asume la carga que corresponde. Bien, vamos a hablar de los beneficios del calentamiento deportivo. El aumento de la temperatura en la musculatura implicada y el organismo en general, en los adultos puede llegar a elevarse por encima de los 38,5 grados. Esto eh, va a disponer al organismo para asumir un trabajo, ¿sí?, regulado, activo de todo el organismo. Y esto se ve mejorado por el aumento del flujo sanguíneo en general y de la musculatura en particular, lo que supone incrementar el aporte de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. El aumento del ritmo cardíaco y de la actividad pulmonar, mejorando la capacidad y la utilización del oxígeno. Se reconoce, por ejemplo, que los deportistas de alto rendimiento suelen generar, a través de los procesos de entrenamiento y de competencia, un sistema cardiorrespiratorio muy fuerte que trabaja, que en condiciones normales trabaja de una manera muy ligera. Por ejemplo, comúnmente eh, el ritmo cardíaco tiene, en un adulto tiene aproximadamente 75, 72 hace pulsaciones por minuto. Un deportista, casos registrados en donde llega a tener 40, 42 pulsaciones por minuto. Es decir, es un corazón hipertrofiado que puede mantener un trabajo cardíaco, un trabajo fuerte durante tiempos prolongados. Eh, Igual el ensanchamiento de su caja torácica por el aumento de la capacidad respiratoria es algo común a este nivel. Igualmente, otro de los beneficios es el aumento del rendimiento de la velocidad en la contracción muscular. Se reconoce, por ejemplo, que el trabajo aeróbico, la musculatura propia de los deportistas que hacen trabajo aeróbico es de fibra roja y de lenta contracción. Es decir, logran una alta oxigenación, ¿sí?, manteniendo el trabajo durante mucho tiempo. Mientras que los velocistas, la fibra es blanca de contracción rápida y de baja oxigenación, lo que les permite desarrollar una gran potencia eh, en su desempeño, pero con umbrales de fatiga por debajo de los 60 segundos. Es decir, aquí encontramos que los dos motores energéticos, ¿sí?, cómo funcionan dependiendo de la condición de, del deportista, siendo fondista, ¿sí?, o siendo velocista. Igualmente, dentro de los beneficios encontramos la mejora de los reflejos, ¿sí?, y, y la actividad en los circuitos neuronales, en la transmisión de esos impulsos nerviosos. Es decir, se puede entrenar, se puede condicionar la velocidad de reacción a partir de estímulos, ya sean sonoros, visuales o de otro tipo de sensación en procura de un mejor rendimiento. Por otro lado, el aumento de las capacidades de todos los órganos sensitivos. Eh, Se reacciona mucho más fácil a los estímulos que el entorno le impone al deportista.
dependiendo del resultado, en muchos casos, de cómo el organismo reacciona a esos estímulos. Imaginémonos un velocista en salida baja en un 100 metros, ¿sí? En la salida se gana o se pierde, más que en la progresión que el deportista logra durante la competencia, ¿sí? El deportista que está condicionado al starter del partidor a reaccionar en el menor tiempo posible al starter del partidor tendrá una mayor ventaja que aquel que es lento en esa percepción del estímulo. Por otro lado, la mejora del metabolismo general ordenando las distintas fuentes energéticas. Ya lo hablábamos del, de los dos motores energéticos y cómo estas representan un consumo eh, de energía diferente. Así, por ejemplo, si uno preguntase, ¿cuántos, ustedes saben que todo el rendimiento depende del consumo de oxígeno, ¿sí? Y la introducción de este en el organismo para que sirva en la combustión de energía. Si uno les pregunta cuántos litros de oxígeno gasta un velocista que corre los 100 metros en 10.2, algunos dirían ninguno. No alcanza a gastar un solo litro de oxígeno, porque casi que la competencia la hace en apnea inspiratoria. Él toma oxígeno en la salida y vuelve a hacer intercambio gaseoso con el exterior una vez pasa la línea de meta. Los 10 segundos no alcanzan a ser suficiente tiempo para que él haga uso de ese oxígeno. Otro elemento es el aumento de la capacidad orgánica general en cuanto a el uso de la musculatura y de las articulaciones. Si bien es cierto, se ha comprobado que con el paso del tiempo, los deportistas suelen generar un estrés, casi que un estrés de materiales. Entonces, con el tiempo, luego de que se retiran, la, la condición articular va a mostrar serio deterioro, pero eso es en una etapa posterior a su etapa de rendimiento, a su etapa de competencia. Eh, Igualmente aumenta la capacidad eh, a través del entrenamiento, a través del deporte, la persona aumenta la capacidad de atención, concentración, procesamiento de la información. Un elemento fundamental en esto es que genera, ¿sí?, cierta actitud mental, psicológica, que le permite asumir en mayor medida todo aquello que implica un reto, ¿sí? Y que implica la asunción del esfuerzo, del dolor, todo eso hace parte de esto. De tal manera que valencias físicas como la fuerza, la velocidad, la potencia, se ven mejoradas con esto. El aumento de la fuerza, la destreza física, la disminución de la tensión muscular, el mejoramiento de la oxigenación, el incremento en el aporte sanguíneo, ¿sí? E igualmente el aumento de la temperatura del cuerpo y mejora de la viscosidad sinovial para facilitar la movilidad articular y muscular. El aumento de la elasticidad muscular, ¿sí? Eh, la capacidad de estiramiento de esos músculos va a predisponer, ¿sí?, para en evitar distensiones bruscas, desgarros, contracturas, ya que la contracción y la relajación del músculo es algo que se, se genera, se incentiva, se hace a través de los procesos de entrenamiento, los procesos de calentamiento, y todo esto va a mejorar la eficacia en cuanto a
a rapidez, potencia, fuerza, contractibilidad. Eh, Finalmente, hay que tener en cuenta que eh, todo esto, el calentamiento, genera unas posibilidades de adaptación y mejora el aprendizaje frente a nuevas circunstancias experimentadas. Se puede decir en resumen que el calentamiento favorece las funciones fisiológicas y metabólicas en general, la motricidad, ayudando a ganar equilibrio y coordinación, beneficia la actividad cardíaca y respiratoria, ayuda al mejor desempeño en la práctica deportiva y finalmente ayuda a prevenir errores. Bien, vamos a hablar de los principales tipos de calentamiento. Son cuatro. En principio, señalamos que la primera caracterización de estos calentamientos es el que se denomina calentamiento general, en donde la principal función es preparar la mayor cantidad de músculos posibles, los grandes paquetes musculares, para la actividad que vendrá, sin centrarse en un grupo muscular específico. Es utilizado para que todo el cuerpo entre de manera global en una fase de activación y de optimización en la quema o consumo de calorías, pero igualmente también tiene que ver con la predisposición del sistema articular para potenciar las dinámicas de movimiento, de esfuerzo, ¿sí? Que pueden resultar de la práctica deportiva. Para hacer este tipo de calentamiento se realizan movimientos que no suponen mucha fuerza, es decir, ejercicios que activan la musculación, eh, a nivel global del cuerpo y que tienen una intensidad media o moderada. Por ejemplo, en algunos casos es lo que le recomiendan a las personas que están con sobrepeso, ¿sí? Que han tenido una vida sedentaria y que de un momento a otro, ya con el paso de los años, tienen que recurrir al ejercicio como una medida terapéutica. Entonces no le van a pedir grandes esfuerzos. Salga, camine, no trote, camine, monte en bicicleta, camine en la elíptica sin grandes esfuerzos. Eso se va a lograr eh, con el paso del tiempo cuando el sistema cardiorrespiratorio de esta persona logre estabilizarse un poco más. Sin embargo, no es exclusivo de ello. Todos los deportistas hacemos uso del calentamiento general eh, como una manera inicial, como un mecanismo inicial, como un inicial para asumir ese calentamiento específico que es el segundo que vamos a mirar y que implica ya dos condiciones. Y es que el calentamiento específico, perdón, se desarrolla a instancias de algún deporte específico. Es decir, si vamos a practicar baloncesto, ¿sí? Nos mm, desarrollamos el calentamiento específico a través de ejercitaciones, juegos, ejercicios, en donde se ponga en evidencia los elementos técnicos del baloncesto. Por ejemplo, desplazamientos, detenciones, giros, recobros, dribbling, son parte de esos juegos o de esos circuitos. Por ejemplo, un calentamiento específico para baloncesto podría ser, si estamos trabajando dribbling, montar una pista de slalom donde el ejecutante tiene que recurrir a sus destrezas visomanuales, ¿sí? Y, y de condición dinámica general para poder atravesar, haciendo control del balón, ¿sí? Desplazándose para un costado, para el otro, para adelante, para atrás, ¿ok? Utilizando ambos segmentos corporales y coordinando esto con el tren inferior. Eh,
Igualmente hay que reconocer que este calentamiento específico también se le denomina calentamiento segmentado, ¿sí? Cuando el deporte en particular requiere que los músculos o las articulaciones que van a estar directamente involucradas en el ejercicio que se va a hacer, que se va a realizar, se activen. Miremos, por ejemplo, cómo existen ejercicios particulares para los lanzadores que tienen que combinar la movilidad, la fuerza de la cintura escapular con el golpe de cadera en el momento del lanzamiento. Es decir, se hace la ejercitación dependiendo del paquete muscular y de las articulaciones particulares que se van a emplear. Eh, Decía, por ejemplo, que en baloncesto es, este tipo de ejercicios es clave en el proceso del desarrollo de la técnica, de la asunción de la técnica. Eh, Generalmente porque implican dos cosas. Uno, el aumento progresivo de la dificultad en los desplazamientos y en la ejercitación a partir de repeticiones, pero también el aumento de la velocidad. Recordemos que el baloncesto es un deporte que muy sui generis, que si bien por su duración en tiempo, 4 tiempos, eh, un partido de 40 minutos con tiempos de 10, 12 minutos, diría cualquiera que es de carácter aeróbico, pero los desplazamientos al interior perdón, mm, de la cancha son de carácter anaeróbico, son desplazamientos muy rápidos con cambios situacionales de defensa-ataque que tienen que gastan fracciones de segundo en desarrollarse. Entonces la condición física tiene que ser excelente. El tercer tipo de calentamiento es el calentamiento dinámico. Este se distingue por poner en práctica procesos biológicos muy variados. Fuerza, flexibilidad, propiocepción, esterocepción, equilibrio, control, respiración, agudización de reflejos. Así pues, este calentamiento recurre a propiedades tanto físicas como psicológicas para hacer que el deportista alcance un estado óptimo, un estado físico óptimo, pero al mismo tiempo mental. Eh, Prepara para que este calentamiento condiciona, prepara al deportista para responder de una manera adecuada y específica cuando en la práctica eh, se requiera, en la práctica del deporte que se entrena, se requiera. Eh, por ejemplo, hacer un ejemplo de este sería, por ejemplo, poder hacer rápidamente una serie de ejercicios sin pausa a través de un circuito, aunque con una intensidad media eh, que entraría en esta categoría. Eh, los grados de fatiga que se desarrollan en este tipo de calentamiento son altos a corto tiempo. Por ejemplo, trabajar bloqueo y rebote en la defensa con cargas de fuerza a la espalda suele generar eh, procesos en los cuales el rebotador no supera los 10, 12 rebotes hasta manifestar su fatiga. El último tiene que ver más con la fisioterapia y es el calentamiento preventivo. Ocurre cuando un deportista tiene que ejercitarse en un proceso de recuperación frente a una lesión específica, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que ocurre no solamente en el contexto del deporte, sino en contextos patológicos a nivel de la estructura osteomuscular.
y requieren de hacer un calentamiento con movimientos que no maltraten que no empeoren, que no dificulten en mayor medida la lesión que se está viviendo. Finalmente, hay que tener en cuenta que, que el calentamiento presenta unas fases, ¿sí? Generalmente suelen, mm, suelen señalarse de manera gruesa como calentamiento articular, estiramiento dinámico y una tercera fase que sería la parte aeróbica. Pero, ¿sí? Estas reciben de otros nombres, es decir, la entrada en calor consta de tres fases de las cuales una generalmente es estática, no se produce, se produce el movimiento de unas expresiones de carácter de la movilidad articular, pero no de la motilidad del deportista. Aclaremos algo. Hay tres elementos que podemos entrar a confundir. Movilidad, motilidad y motricidad. Para que entiendan esto. La movilidad es la capacidad que tiene una articulación para generar el movimiento que anatómicamente, eh, para el que anatómicamente está diseñado, ¿sí? Se mide en terapia física, se señala con ciertos grados, se mide por goniometría. Entonces, cuando una articulación presenta una reducción significativa en su capacidad de movilidad, estamos hablando de que hay posibilidades de que se esté presentando una artrosis o algunas inflamaciones a nivel de la cápsula articular que impidan que esto ocurra. Entonces, la movilidad es la capacidad de articular, de provocar el movimiento adecuado de acuerdo a la condición anatómica para la cual están eh, diseñados estos dos segmentos articulares. La motilidad es la capacidad que tiene un cuerpo de desplazarse en el espacio a voluntad o en contra de la misma. Entonces, eh, ahí está claro. Y la motricidad es básicamente la capacidad de generar movimiento adecuado al contexto de carácter armónico, económico, ¿sí? Y muy estético, ¿ok? Responde a las condiciones. Entonces, la fase estática, donde no se presenta motilidad, pero sí movilidad, ¿sí? En esta no existen movimientos bruscos. Aquí encontramos, por ejemplo, los estiramientos, las elongaciones, el stretching, ¿sí? De los diferentes grupos musculares, ¿sí? Generalmente esta fase de calentamiento de los estiramientos puede ir de 10 a 15 minutos, pero se complementa con el movimiento articular, el calentamiento articular, que implica hacer un barrido, ya sea cefalocaudal, de la cabeza hacia los pies o de lo próximo distal o viceversa, si uno inicia desde los tobillos hasta la cabeza. Este calentamiento suele durar de 10 a 15 minutos, no se provoca mayor motilidad, pero sí mucha movilidad corporal. La primera fase dinámica, ¿sí? Sin elemento. Generalmente ocurre cuando practicamos trote suave, ¿sí? En diversas direcciones, en diversos sentidos, es decir, trotamos hacia atrás, nos desplazamos hacia los lados, generalmente no implican incluso procesos de saltabilidad. Una cosa es clave,
en el calentamiento anterior, de elongación y de movilidad articular, no debe haber procesos de saltabilidad, ¿ok? No se deben generar. En este calentamiento que les estoy señalando, que es el dinámico uno, sí, se debe tratar de trabajar la sesión más o menos entre 7 y 10 minutos, que es el tiempo que tardan las células en recibir la cantidad de oxígeno necesaria para para desarrollar más adelante una actividad física específica. Eh, A ver, es normal que incluso en estas empiecen a producir un efecto de fatiga ligera porque ya implica cierto proceso de agitación y por tanto el aumento de la demanda de oxígeno. eh, y finalmente, si es una persona sana, ¿sí? Si es una persona, un deportista que no tiene al momento de ninguna patología, eh, ninguna patología que esté atentando contra el sistema pulmonar, pues, es decir, sabemos que si tiene gripa, sabemos que si tiene asma, pues se va a ahogar. Pero si una persona normal en condiciones normales puede sentir algo de déficit de oxígeno y por tanto manifestar esa sensación que falta de aire. eh, y que pretende mostrar ciertos síntomas de fatiga, agotamiento o cansancio. Al contrario, ojo, que lo que está haciendo es este tipo de ejercicio, lo que está haciendo en un momento dado es procurando una adaptabilidad de, del sistema, ¿sí? Se está adaptando el sistema a un tipo de trabajo eh, específico. Hay que tener en cuenta que las células comúnmente consumen entre 1 y 2 litros de oxígeno por minuto, ¿sí? Normalmente. Pero frente a una actividad física determinada, las mismas células están requiriendo entre 4 o más litros de oxígeno y en ese proceso de adaptación transcurren más o menos, eh, se va a lograr en un tiempo adecuado entre 10 y 7 minutos. Es decir, la sensación de ahogo momentáneo va a desaparecer. El otro, la otra fase dinámica, fase en dinámica 2, se hace generalmente con los elementos de competencia. Se utilizan en las prácticas aquellos elementos que de una u otra manera nos pueden potenciar ese mejoramiento. Ya acá sí se provocan, sí hay posibilidades de ejercitar procesos de saltabilidad, por ejemplo, aquellas que acaecen en baloncesto cuando uno señala cambios de velocidad con detenciones en 1 o 2 tiempos, ¿sí? Que implican necesariamente la adaptación del cuerpo a condiciones particulares de juego con cambios de orientación. Esto se hace a través de el logro del equilibrio corporal, ¿sí? Para detenerse en el momento, cambiar la dirección y volver a acrecentar el mismo. Eh, lo que se busca es que el organismo se prepare para la máxima concentración de sus posibilidades potenciales. Y dependen básicamente de la disciplina deportiva que practique, pero también, ojo, varía dependiendo de la función que desempeñe el deportista eh, dentro del equipo, dentro del campo deportivo. Básicamente eso sería
el, el tema de hoy. Muchas gracias.